Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, nuestra última predicación que está basada en la serie llamada Emanuel, que tiene que ver con Navidad, con esta época festiva en donde recordamos, yo creo que los cristianos más que nada, el nacimiento de Cristo. Para el mundo es una celebración más, una fiesta más, en donde la familia se reúne y comparte, pero para el pueblo cristiano esto tiene un significado más profundo, que es recordar la encarnación de Cristo. Y antes de comenzar quisiera manifestar que espero hayan tenido unas muy lindas fiestas, que hayan podido compartir con sus seres queridos, recordando la obra de Cristo. Que lo más importante no hayan sido los regalos, ni andar corriendo a última hora comprando cosas, sino que lo que haya primado haya sido recordar que Dios está con nosotros. Y eso es lo que significa Emanuel. Y para concluir esta serie de predicaciones, voy a dar lectura a una historia bíblica que habla del nacimiento de Cristo, pero que no está en los evangelios. De hecho, si me preguntan a mí, esta es mi historia bíblica favorita en la Escritura, así que con mucho gozo la voy a predicar. Y me gusta mucho porque esta historia refleja de forma muy clara y concisa el desarrollo de la historia bíblica. Así que les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias, y con esta también vamos a cerrar Apocalipsis, Apocalipsis 12. Vamos a leer. Esta semana me entusiasmé con Apocalipsis, así que perdón. Apocalipsis 12. Vamos a leer la palabra del Señor, que si usted nunca se había dado cuenta, acá está hablando de Cristo, ¿ya? Acá nos cuenta la historia de Cristo llegando a la tierra y venciendo a Satanás, ¿ya? Así que voy a dar lectura, usted me sigue con su vista la palabra de Dios y me acompaña, ¿ya? Dice así, vamos a leer todo el capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, esto es, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos.
¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos estar nuevamente reunidos, Señor. Porque tú estás presente en este culto, Señor. No tenemos duda. Te hemos sentido, Señor. Mientras te adorábamos, mientras orábamos, Señor, hemos sentido tu presencia en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tú sigas aquí con nosotros ahora, en el momento central de este culto, que es cuando escuchamos tu palabra, que es cuando la leemos, reflexionamos y tú nos hablas a través de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificado de principio a fin. Que no sean palabras mías, sino que sean palabras tuyas las que escuchemos el día de hoy, Señor. Acompáñanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ¿qué título le quise poner a esta predicación? La verdad no soy muy creativo, así que le puse un glorioso nacimiento, porque ciertamente este nacimiento refleja toda la gloria y el poder de Dios en la historia. Y cuando nos acercamos a las Escrituras, vemos que de principio a fin hay una gran idea que está siendo desarrollada en la Biblia. Es por esta razón, hermanos, que es importante que a la hora de interpretar un pasaje bíblico tengamos presente que hay un contexto general. Y el contexto más general de toda la Escritura es que Dios está obrando en la historia. Es que Dios está salvando a su pueblo. Es que Dios está redimiendo las cosas a través de Cristo. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros tengamos siempre en alta consideración tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya que ambos corresponden al gran relato de la historia. He escuchado a muchos predicadores y maestros enseñar de que solamente debemos, como iglesia, leer el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo es solo para Israel. Por lo tanto, no estamos obligados ni debemos ser diligentes a la hora de leer y aprender lo que enseña el Antiguo Testamento. Y la verdad es que esto es un gran error. No podemos separar la historia de Dios en dos partes, como si fuesen independientes. La historia es una sola y está contada de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, ambos testamentos son importantes para el pueblo de Dios. Y nosotros lo vimos cuando estudiábamos Apocalipsis. No por nada Apocalipsis tenía muchas referencias al Antiguo Testamento. Será por algo, yo creo. Es porque está contando la consumación de aquello que fue declarado en la antigüedad por los profetas. Y Apocalipsis nos muestra y nos describe la victoria de Dios sobre Satanás. Y ocupa muchas referencias al Antiguo Testamento para mostrarnos que Dios
está cumpliendo su palabra en los tiempos actuales. Dios ocupa los tiempos pasados para mostrarnos que está cumpliendo su promesa en los tiempos actuales. Y el día de hoy quiero concluir esta serie de Navidad con este texto que, insisto, resume muy bien la historia de la redención y cómo Cristo viene a ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y el primer punto que yo quiero tratar el día de hoy es que el nacimiento de Cristo representa el cumplimiento de la profecía del Edén. Apocalipsis 12, del 1 al 6. ¿Qué es lo que dice el texto? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, si usted no se dio cuenta, esta historia es una clara alusión a lo que ocurrió en el huerto del Edén. Este relato es una referencia clarísima a la promesa que le hizo Dios a Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Dios creó todas las cosas y puso a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, a fin de poder disfrutar de esta comunión con Él a través de la obediencia, ellos decidieron distanciarse de Dios, romper esta comunión con Él a través de la desobediencia y el pecado. Es ahí cuando entró la muerte, entró la enfermedad, entró la carga en el trabajo, entró la hostilidad de la tierra, entraron los dolores de parto y un montón de cosas como consecuencia de la caída, como consecuencia de la separación del hombre con Dios. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que el hombre quiso separarse y romper su relación con el Creador, Dios mostró su gracia en el Edén. Y lo cantábamos al inicio, sublime gracia. Vemos cómo Dios, a pesar de que el ser humano quería distanciarse y vivir lejos de Él, Dios pone una solución al problema del hombre. Estamos condenados a la muerte eterna. Sin embargo, Dios prometió que iba a salvar y a redimir las cosas. En Génesis 3:15 el Señor señala: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas son las primeras evidencias bíblicas que tenemos de una predicación en la Biblia. El primer predicador en la historia fue Dios. El primero que anunció la redención y la salvación a través del Hijo fue el mismo Señor en el huerto del Edén. Porque esa simiente de la mujer es Cristo. Ese bebé anhelado es nuestro Salvador. Y toda la historia bíblica, toda la historia de la redención girará en torno a esta promesa. Toda la historia, cualquier relato que usted vea, va a girar en torno a esto, que Dios prometió a un Salvador que vencería a Satanás. Y es por eso que cuando vamos a Apocalipsis 12, y en el versículo 4 señala que el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba lista para dar a luz,
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere, no hace sentido. Esta historia nos muestra que Satanás durante toda la historia ha estado preocupado y aterrorizado por ese nacimiento. Porque sabía que apenas naciera el Salvador, sus días ya estaban contados. Y es por eso que él apenas naciera ese niño, si fuese posible, él lo devoraría a fin de evitar su derrota. Fíjense cómo podemos entender esto que es maravilloso de cómo la historia bíblica, la historia de la redención, tiene un significado maravilloso y glorioso cuando lo asociamos a el nacimiento de niños. Lo asociamos a la descendencia. Lo asociamos a los hijos. Porque la promesa de Dios se ejecutó y se cumplió a través de hijos. Y es por eso que cuando nosotros seguimos el relato de Génesis, lo que viene posterior a la caída es la historia de dos hijos, de dos simientes, Caín y Abel. Y la historia es trágica porque nos muestra que ambos ofrecen sacrificio al Señor, pero una ofrenda es aceptada en vez de la otra. Y eso produce que Caín se ensañe contra su hermano Abel y decide matarlo. ¿Y usted se ha preguntado por qué está esa historia ahí? ¿Por qué inmediatamente a la caída ya vemos una historia trágica de los hijos de Adán y Eva? Es como ilógico, es como ver que Dios ha prometido la salvación a través de un hijo de la mujer, e inmediatamente cuando tienen hijos, uno mata al otro. ¿Se imagina usted a Satanás mirando esa escena? A Satanás disfrutando cómo Caín mataba a Abel, diciendo, acá no se va a cumplir lo que Dios prometió. A Satanás celebrando a lo mejor porque los planes de Dios están siendo truncados y este hijo que agradó al Señor fue asesinado por su hermano. ¿Será que Satanás estuvo obrando a través de Caín? No lo sabemos. Pero no nos cabe duda, hermanos, de que Satanás a lo largo de toda la historia siempre estuvo pendiente y preocupado de ese hijo que nacería y que lo vencería. Y esto es lo maravilloso del Génesis, porque nos muestra que posterior al asesinato de Abel, uno podría pensar, bueno, los planes del Señor se truncaron, ya no están para cumplírselos el hijo. Y Dios le da un tercer hijo, que se llama Set. ¿Y usted sabe lo que significa Set en hebreo? Set significa reemplazo, sustituto o compensación. Set, el tercer hijo, significa reemplazo, sustituto o compensación. Y si usted lee también los evangelios, se va a dar cuenta de que la línea genealógica de Cristo, en esa línea está Set. Y incluso Abraham está ahí. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Que incluso cuando los planes de Dios parecieran estar truncados en la historia, cuando pareciera que a lo mejor el enemigo logró frustrar lo que Dios quería, Dios en su soberanía cumple sus promesas. Y así como Abel fue asesinado, Dios dio un reemplazo en su redención, que es Set, una compensación, un sustituto que viniera a vivir por aquel que ya no está. Por lo tanto, Dios mostró su esperanza al pueblo a través de nacimientos, hermanos. Y si usted se fija, la historia de los patriarcas es muy significativa, porque ya llegamos a Sara y Rebeca y nos damos cuenta que son mujeres estériles, mujeres infértiles. Nuevamente la pregunta,
¿Será que no se podrá cumplir el plan de Dios? ¿Será que se truncaron los planes de Dios? ¿Será que el Mesías prometido no va a llegar porque estas mujeres son estériles? Y la verdad es que no. Dios obró en milagros y fue cumpliendo sus promesas, y a través del nacimiento de hijos nos fue guiando hasta el Salvador. Por tanto, hermanos, yo creo que es interesante notar que el papel de la mujer en la historia bíblica tiene una redención que es gloriosa. Y esa redención se relaciona muy bien con esto que es traer hijos al mundo. Y no por nada el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Timoteo 2, 3 y 15. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación y con modestia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Es que si bien la mujer fue engañada y fue parte de esto de la caída, Dios ha redimido su lugar en la historia y la ha hecho parte de esto maravilloso que es ser madre y traer familia al pueblo de Dios. Y con esto, hermanos, Pablo no está diciendo que la mujer para poder ser salva tiene que tener hijos, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el rol femenino dentro del diseño divino de Dios es redimido. ¿De qué manera? Trayendo hijos, siendo parte de esta línea genealógica que nos hace llegar hasta el Mesías y que permite también la multiplicación del pueblo de Dios. Por tanto, hermanos, cuando en Apocalipsis 12 se nos presenta a esta mujer encinta, embarazada, Dios está ejemplificando acá a su pueblo, a ese pueblo que anhelaba esa venida, a ese pueblo que fracaso tras fracaso veía que bajo sus propios medios no podía ser salvo. Ese pueblo que se miraba y veía a Sara y Rebeca, mujeres infértiles, y decían, ¿cómo vamos a tener hijos si no se puede? A ese pueblo que veía a Caín matando a Abel. A ese pueblo imperfecto vemos cómo Dios ha sido fiel y ha preservado a su pueblo a través de la historia. A través de esta mujer encinta, hermanos, vemos a todas las mujeres de la historia bíblica representadas. No es solo María. Son todas las mujeres que han sido parte del pueblo de Dios, que han confiado y han anhelado esa esperanza de redención a través de este hijo que nacería. Vemos todas las madres de creyentes que son representadas en este cumplimiento de la promesa del Edén. Fíjese cómo Apocalipsis 12 es una muestra clara de cómo conecta toda la historia bíblica. Cómo esa caída en el huerto del Edén que trajo muerte y desconexión con Dios, en esa caída se profetiza la venida del Salvador y vemos el cumplimiento de esa venida. Vemos cómo la mujer incurre en transgresión y su rol dentro del diseño de Dios es restaurado y renovado como una mujer que da a luz y que es parte del propósito de Dios. Por lo tanto, para el Señor, la mujer tiene mucho valor. Dios ha resignificado el valor que tiene la mujer en la historia. Por otro lado, hermanos, cuando vemos a este dragón que está deseoso de matar, que es descrito como con coronas y cabezas, acá está haciendo referencia clara a Satanás, a esta serpiente antigua que desde el huerto del Edén sabía que había perdido. Por lo tanto, esto también nos lleva a interpretar la historia de cómo muchas veces Satanás ha estado también obrando en los corazones de todos aquellos que han
cometido infanticidio en la historia. ¿Cómo no olvidar, por ejemplo, el caso de Egipto? Cuando Faraón se da cuenta que el pueblo de Israel está creciendo, se está multiplicando. ¿Y qué decide hacer? Instruye a las parteras a matar a todos los varones recién nacidos. ¿No ve la mano de Satanás ahí también? Queriendo truncar los planes de Dios. Y lo maravilloso de esta historia es que bajo esta matanza se destaca a un personaje que por la misericordia de Dios es salvado, que es Moisés, un libertador, el libertador del pueblo. Entonces, nuevamente podemos ver esta historia como Satanás tratando de truncar los planes de Dios, y Dios en su providencia salva y rescata a este Salvador, el cual después libera a los judíos de Egipto. ¿Cómo también no vamos a recordar la fidelidad del Señor y su providencia cuando en los tiempos del Nuevo Testamento el rey Herodes, que había escuchado de este nacimiento, se preocupa por su trono y manda matar a todos los menores de 2 años? Yo nuevamente veo a Satanás ahí, obrando, queriendo truncar los planes de Dios. Y nuevamente vemos la providencia de Dios. Protege a su hijo enviando a José y María a Egipto. O sea, Dios siempre ha protegido a su pueblo. Dios siempre ha preservado su plan y siempre ha cumplido sus promesas. Por tanto, Satanás, a lo largo de toda la historia, ha intentado frustrar los planes de Dios, eliminando a los hijos y a los recién nacidos. Sin embargo, vemos cómo la providencia de Dios se revela en la historia. Y a pesar de que Satanás quiere lograr su propósito, al final quien triunfa es el Señor. Es por eso que para el pueblo cristiano defender la vida es algo importante. Defender el nacimiento de bebés es importante. Porque Dios ama a los niños. Y Dios, a través del nacimiento de un niño, trajo la salvación al mundo. Por lo tanto, es nuestro deber como iglesia levantar la voz y oponernos a cualquier movimiento que intente y busque eliminar a aquellos recién nacidos e incluso a aquellos que están por nacer. Porque Dios ama a los niños. En segundo lugar, hermanos, quisiera destacar el punto de que la venida de Cristo es sinónimo de la victoria de Dios sobre Satanás, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué nos dice la segunda parte de esta historia en Apocalipsis 12, del 7 al 17? Nos muestra que con la llegada de este Mesías, de este bebé que acaba de nacer, la derrota de Satanás es inminente en cualquiera que sea la esfera. Y acá se nos presentan 2 dimensiones. En primer lugar, hay una batalla espiritual o celestial, versículos 7 al 12, en donde se nos describe a los ángeles del Señor peleando contra el dragón y su ejército. ¿Y qué dice el texto? Pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. El nacimiento de Cristo nos recuerda que Satanás ya no tiene lugar en el cielo. Satanás ya no tiene autoridad. Satanás fue arrojado a la tierra. Y este ser, conocido como el acusador, ya no tiene potestad. Cristo lo ha vencido en la cruz y Él ya no nos está acusando ante Dios. Y esto es lo que dice el texto, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera
y el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. ¿Por sus propias fuerzas? No, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Navidad nos recuerda eso, la derrota de Satanás. La Navidad nos recuerda que Satanás ya no está acusándonos ante el Padre. Y en segundo lugar, una segunda esfera de esta batalla es lo terrenal, versículo 13 al 17. Satanás, siendo desterrado del cielo, sigue haciendo lucha contra la mujer y su descendencia, los cuales representan al pueblo de Dios. Cuando se describe la descendencia de la mujer, somos nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, que tiene su fe en Cristo. Y esto es lo maravilloso de Apocalipsis, porque si bien pareciera que Satanás va a ganar y va a poder hacer daño a los hijos de esta mujer, al final el Señor los libra con su providencia. ¿Qué dice el texto? Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. En el Antiguo Testamento, esto es una clara referencia a eso. Esto de las alas representaba también el poder de Dios y la providencia de Dios para salvar y librar a su pueblo. Nuevamente tenemos la providencia del Señor. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Si bien esta historia tiene mucho simbolismo, que no vamos a entrar en detalle, la idea central es clara en esta historia. La venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, significa la derrota de Satanás, tanto en el cielo como en la tierra. El nacimiento de Cristo es sinónimo de derrota de Satanás. Y es por esto, hermanos, que para el pueblo de Dios, es decir, nosotros, es sumamente importante recordar domingo a domingo la encarnación de Cristo. Porque sin la encarnación de Cristo no hay victoria sobre el maligno. Sin el nacimiento de Cristo no hay esperanza para este mundo caído. Cuando recordamos el nacimiento del Señor, debemos inmediatamente irnos a la cruz. Dios vino a morar con nosotros para librarnos del mal, para pagar nuestras culpas y para darnos la vida. Con la obra de Cristo en la tierra, Satanás perdió toda autoridad sobre nosotros. El maligno ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la Navidad, hermanos. La Navidad nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Navidad nos recuerda que no hay nada que esté arriba o abajo, ni siquiera la muerte, que nos pueda separar del amor del Señor. El Señor nos ha comprado, nos ha hecho parte de su pueblo.
es únicamente por los medios de Cristo. Por lo tanto, la Navidad nos recuerda la fidelidad del Señor con su pueblo. A pesar de que somos imperfectos, a pesar de que fallamos, a pesar de que tenemos familias imperfectas, el Señor ha ido desarrollando su familia en la historia y ha traído a este bebé, ha traído a este recién nacido, que es el Salvador y que gobernará con vara de hierro ante todas las naciones. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas a través de ella que tú eres fiel con tu pueblo, Señor. Que tú has cumplido tu palabra, que aquello que anunciaste en el huerto del Edén ha tenido su cumplimiento con la venida del Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia nos has mostrado la relevancia y la importancia del nacimiento de bebés, Señor. Gracias, Señor, porque tú amas a los niños. Tú amas a los recién nacidos. Tú amas, Señor, a las familias. Gracias, Señor, porque nos muestras y nos garantizas de que nuestra victoria está asegurada, Señor. No por algo que nosotros podamos hacer, sino por la victoria de Cristo, Señor. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. No tiene autoridad ni arriba ni abajo, Señor. Ya no puede acusarnos ante ti. Somos libres de la opresión del maligno, Señor. Y te damos gracias por eso. Y te pedimos, Señor, que tú sigas guiando nuestros corazones. Que esta gran verdad de la encarnación de Cristo, Señor, no sea recordada solamente un momento en el año, sino que sea una realidad presente en cada día de nuestra vida, Señor. De que podamos entender y recordar que tú estás con nosotros, que Dios está con su pueblo, que el Emmanuel ha venido, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.